Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar en la casa del Señor, disfrutando de su amor, de su paternidad, de su gracia, de su misericordia, sabiendo que Él mantiene sus promesas con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, nunca dejarnos, nunca abandonarnos, ser nuestro sustentador, ser nuestro Padre eterno, nuestro Padre para siempre, como lo emprendimos. Amén. Así es que son motivos suficientes para que usted y yo alegremos nuestro corazón. Amén. Tenga la bondad de ponerse de pie. Y acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 15 y 16. Estas son porciones de la palabra que usted y yo conocemos casi que de memoria, ¿verdad? Voy a leer quizás desde el versículo 14. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vámonos a la siguiente cita, que es el primer libro de Samuel, el capítulo 25, el versículo 2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Versículo 3. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita, o de la descendencia de Caleb. Guardémonos esa referencia, que la vamos a usar más adelante. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Permite, Señor, que sea tu luz, Señor, la que guíe, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón en esta tarde. Ponemos, Señor, a tus pies, Señor, todo argumento, todo pensamiento, toda intención, Señor, de nuestros corazones, de mi corazón, Señor. Yo me despojo, Señor, de cualquier argumento, Señor, que no venga, Señor, de ti, de tu trono. Me someto, Señor, a tu Espíritu Santo para que pongas filtro, Señor, sobre mi corazón, sobre mi mente, sobre mis pensamientos, Señor, y sobre tu pueblo, Señor, que podamos disfrutar, Señor, la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Y el tema en el que vamos a estar meditando esta tarde se llama altas expectativas. Todos en algún punto de vista o en algún punto de nuestra vida nos hemos formado marcos de referencia con respecto a cosas, situaciones o personas, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí sentando la base. Nosotros, queramos o no, somos expuestos a expectativas. Las personas, nuestros padres al momento de nacer, se crean, ¿verdad? Una esperanza, un proyecto de vida, una visión, un plan. Lo podemos llamar como nosotros queramos llamarlo. Pero eso a la final son expectativas. Lo que yo espero a cierto plazo, lo que yo espero de alguna situación, de alguna circunstancia que haya en nuestra vida.
Nuestros padres, por ejemplo, tomaron como referencia patrones y costumbres para criarnos, teniendo la esperanza que con el pasar del tiempo podrían ver el resultado de sus esperanzas en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que el trabajo de cada uno de nosotros como padres, los que ya somos padres, creo que la fuerza primordial, ¿verdad? O el esfuerzo primordial va enfocado a nuestros hijos, a que ellos puedan no ser una copia de nosotros, sino mejorarnos, ¿verdad? Que ellos puedan sobrepasarnos, que ellos puedan ser mejores que nosotros, pero en un sentido integral, no solo costumbres, no solo académicamente, no solo financieramente, porque el problema es, o la situación es, de que si nosotros estamos enfocados en lo terreno, nuestra vista o nuestra visión va a ser hasta ahí y va a ser corta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra vista, nuestros pensamientos en las cosas que no son perecederas, en las cosas que son eternas. Cosa que a mí, en lo personal, me cuesta un montón, me cuesta bastante. ¿Por qué? Porque lo perecedero es más atractivo, ¿verdad? Porque está a simple vista. Lo eterno no lo podemos ver. O sea, tenemos que escudriñarlo, tenemos que meditarlo, tenemos que reflexionar. Pero lo pasajero es como bien atractivo, ¿verdad? Por lo menos para mí, yo así lo siento y así lo percibo para mí. Pero hay situaciones en las que el Señor nos lleva, porque así como en el plano terrenal, el Señor también tiene expectativas acerca de su pueblo, acerca de sus hijos. Por ejemplo, lo podemos ver con Abraham, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Y lo acabamos de estudiar recién, ¿verdad? Capítulo 18 y 19 de Génesis. Le voy a ocultar a mi amigo Abraham, ¿verdad? Lo que he de hacer. ¿Por qué? Si ya le confié, dice el Señor, mis caminos, si ya le confié que Él le va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos cómo caminar en mi voluntad, ¿cómo le voy a ocultar lo que va a suceder en las ciudades que vimos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí el Señor vemos que Dios tenía una expectativa con Abraham. El Señor, por decirlo así, bajándolo a nuestro nivel, puso una cuota de confianza en Abraham, ¿verdad? Yo creo que Abraham va a guardar mis mandamientos. Le puedo encargar mi palabra, mi revelación, y él va a caminar en rectitud. Y en base a eso vemos que Abraham honra esa confianza que el Señor le da, esa bendición que el Señor le da de ser depósito. Imagínense qué privilegio hablando de Abraham, de que él fue es el depósito inicial, pues, donde ahí a Dios le plació o le plujo, como usted quiera decirlo, poner todas las bendiciones, todas las promesas. Imagínense, Abraham fue un contenedor y es un contenedor aún donde todas las promesas están ahí. Están ahí. Ahora, mucho tiempo después, vemos que en el pacto renovado, ahora esas promesas de Abraham están para nosotros accesibles por medio de Jesús. Pero hay una cuota ahí, ¿verdad? De confianza con Abraham. Si ustedes ven, y lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras, todas las personas, todos los hombres que fueron llamados por parte de Dios para un propósito, tenían una cuota de confianza. El Señor decía, no, yo sé. Podemos ver a Job. No, ya han visto a Job. Él es un siervo fiel. Él es un siervo que camina rectamente. Yo sé, y aún, ¿verdad? Le dice el enemigo, yo sé que él va a permanecer firme, su corazón va a permanecer recto. De esa misma manera, así como nosotros tenemos expectativas, ¿verdad? Esperanza, nos creamos nosotros
ciertas situaciones que esperamos, asimismo el Señor en lo espiritual espera de nosotros que nosotros reaccionemos. El padre que es agricultor tiene esperanza que su hijo sea tan bueno o mejor que él para trabajar la tierra, ¿verdad? Para ponerlo en ejemplos terrenales. La mamá espera que su hija la supere perfeccionando la receta y la sazón de ella y de la abuela, ¿verdad? ¿Quién mamá no se va a sentir así realizada, ¿verdad? Contenta, feliz, porque a la hija le salió la sopa exactamente como ella la hacía, ¿verdad? El arroz exactamente como ella lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos nos vamos creando esas expectativas. Hay preguntas que debemos de hacernos cuando leemos la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos. No la palabra, sino nosotros mismos, cuestionarnos, hacernos preguntas. Hacernos preguntas. ¿Qué tiene que ver Juan 3:16 con Nabal y con Abigail? Espérame, ya vamos a ver por qué. Veamos, regresemos al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. O sea, a simple vista podríamos decir que este hombre era un hombre exitoso, ¿verdad? Realizado, tenía la bendición de Dios. Tenía el approve, ¿verdad? El approve de Dios y el approve de los hombres, aparentemente. ¿Por qué? Porque el hombre era rico, tenía un buen estatus, vivía en Carmel y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Si la palabra de Dios se quedara hasta ahí, creo que nosotros nos iríamos con un pensamiento de que esa pareja era una pareja ideal, ¿verdad? O sea, Abigail, qué bonita, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad? El prospecto que se consiguió, no podía haber otro ahí, ¿verdad? En Carmel, en la tierra de Israel. Nabal, si nos quedamos hasta ahí, él era el perfil que cualquier mujer, ¿verdad? De su tiempo podría haber anhelado, ¿verdad? Deseado. Pero la palabra del Señor nos sigue abriendo un poquito más. Y la mujer, dice, o sea, Abigail, era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Y ahí nos va a caer la mayor parte de esta enseñanza a nosotros. Pero es la palabra, no es el mensajero, es la palabra. Y era descendiente de Caleb. Entonces, ¿por qué es lo que tenemos que preguntarnos o qué me pregunté yo al estar leyendo esta parte? Yo me hice las siguientes preguntas. ¿Por qué una doncella con perfil de princesa, porque de Abigail termina siendo princesa, si usted y yo, como ya conocemos el principio y el fin, sabemos que Abigail termina siendo una princesa? Entonces, ¿por qué una doncella con perfil de princesa terminaría con un Nabal en su relación? ¿Por qué, verdad? Si hoy nosotros tenemos todo el panorama, ¿verdad? Ya leímos la segunda parte del verso. El hombre, aparte de tener dinero, aparte de tener un buen estatus económico, financiero, aparte de tener una vida realizada, era áspero, dice, y era rústico, ¿verdad? Pero ¿cómo una doncella que tenía un perfil de princesa terminaría con un Nabal en su relación? La segunda pregunta que yo me hice fue, ¿cómo fue posible ese junte, verdad, de una mujer sabia? Y aquí ya vamos entrando más a lo espiritual, verdad, porque la primera parte fue como lo rústico con lo delicado, verdad. Este hombre áspero con una doncella que tenía perfil de princesa, con este hombre, o sea, estamos en lo físico, pero ahora pasémoslo a lo espiritual. ¿Cómo fue posible que ese junte de una mujer sabia con un hombre insensato? ¿Cómo es posible, verdad? De que una mujer que sea sabia se pudo quedar con un Nabal, con un hombre insensato. Son cosas que yo me pregunté cuando estaba leyendo este relato. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente como que hay una incongruencia ahí, ¿verdad? Ya al ver todo el panorama, ¿cómo es posible que la sabiduría se junte con la insensatez, verdad?
que la sabiduría se junte sí, con la insensatez, con la necedad. La otra pregunta fue, ¿las riquezas entonces no son sinónimo de tener la sabiduría de Dios? Porque entonces muchas veces nosotros nos vamos por ese lado, ¿verdad? Ah, no, es que el hermano es próspero porque tiene un carro nuevo, porque tiene un carro de agencia, porque acaba de cambiar de casa, porque los hijos estudian en tal colegio, porque el esposo estudió tantas y tantas maestrías, tantos y tantos summa cum laude, ¿verdad? Y tantos renombres. Entonces las riquezas muchas veces no son sinónimo de tener la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y la última pregunta que yo me hice fue, ¿cuál fue el motivo por el cual David se muestra implacable ante la actitud de Nabal? Porque a la final David podría haber dicho, y lo estoy resumiendo porque sé que nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, de la Biblia. Usted sabe el contexto. Samuel acaba de morir. Vamos a resumir en 30 segundos. Samuel acaba de morir. Y entonces David va con su corazón pesado. O sea, va sintiendo la partida de Samuel. Y entonces dice que se retira al desierto. Llega ahí a Carmel, cerca de Carmel. Y entonces ahí se junta con los pastores, con los que trabajaban con el rebaño de este hombre rico, de este hombre acaudalado. Y como era un tiempo en el que habían guerras por aquí, guerras por allá, y estaban los filisteos, y estaban todas esas tribus nómadas que vivían en esa parte, entonces es como que usted y yo salgamos antes, ¿verdad? Porque hoy creo que ya no, pero que saliéramos con nuestro mejor vestido a las 12 de la noche a exponernos, ¿verdad? Eso mismo era para traerlo al contexto actual. Este hombre, los pastores, con todos sus bienes, con todas sus vacas, con todas su rebaño, ¿verdad? Ovejas, cabras, lo que sea, en el desierto. Entonces era un blanco fácil. Un blanco fácil. ¿Por qué? Porque ahí estaba el comercio, ¿verdad? Esos animalitos eran dinero, eran comida, eran vestido, abrigo, todo lo que nosotros ya sabemos. Pues entonces David y sus hombres le sirven a estos pastores, a estos encargados, trabajadores de Nabal, les sirven como protección, como muro. Y entonces ellos los cuidan, ellos los protegen, porque obviamente David es un hombre diestro para la batalla, para la pelea. En cambio los otros son pastores, ¿verdad? De rebaño. Entonces hay ahí un convenio. El asunto es de que este Nabal se pone, ¿verdad? Se pone ahí los moños y no quiere después ayudar a David después de haber recibido ayuda de parte de él. Entonces David viene y le dice, alistémonos porque no va a quedar un hombre vivo de la casa de Nabal. Entonces esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Cuál fue el motivo por el cual David se muestra implacable ante la actitud de Nabal? Bien pudiera haber dicho, bueno, vámonos, ¿verdad? Él se la pierde, vámonos, si le hubiera quedado las cosas ahí. Pero para eso tenemos que leer detenidamente el perfil de Nabal y el perfil de Abigail, para que nosotros vayamos entendiendo por qué David fue tan implacable. Y vamos a ir descubriendo cómo fue posible, ¿verdad? Esas otras preguntas. Que una mujer una doncella con perfil de novia se casara con un hombre rústico, que una mujer sabia se casara con un hombre insensato. Veamos el perfil de este hombre. El versículo 3 nos da el perfil de los dos, ¿verdad? Era áspero, dice, malo en sus tratos. Hasta aquí todo parece normal, un hombre rústico, pero la siguiente frase es la que compromete a Nabal y es la que nos compromete a nosotros también. Dice que era de la descendencia de Caleb. Pero entonces nosotros tenemos que ir a indagar quién fue Caleb y por qué ese perfil debería de ser importante en la vida de Nabal y también en la vida suya y en la vida mía. Vámonos a Números capítulo 13, versículo 6. Y de la tribu de Judá fue llamado Caleb, hijo de Jefone. Y ahí empezamos a ver
¿De dónde viene la descendencia de este Nabal, verdad? Porque cualquiera podría decir, no, hombre, es que este Nabal y le hemos tirado, ¿verdad? Piedras evangélicas nosotros siempre, es que este hombre es insensato y este hombre, yo pensé que su origen era malo, pero ya vamos a descubrir. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Ahí estaban escogiendo, ¿verdad? Primero, dice que era hijo de Jefone, que significa él estará preparado o él le puede hacer frente. Eso significa Jefone. Fíjese de dónde viene Caleb y de dónde viene la descendencia de Nabal. Porque entonces vamos a entender lo que se esperaba de Nabal. Mire qué perfil con el que vamos. Jefone significa él estará preparado, él le hará frente. Ya de ahí, o sea, el perfil ya se nos pone alto, ¿verdad? Número 2 dice que era de la tribu de Judá, de la línea profética de donde venía el Mesías. Entonces no era cualquier hombre, ¿verdad? Este Nabal. O sea, no lo podemos tratar tampoco como cualquiera, porque ya vamos viendo el perfil de su descendencia, el linaje de donde él provenía. Número 3, dice que era príncipe de su tribu. Este nombramiento, más que un status quo, significaba que él lideraba tanto a los hombres de guerra de su casa paterna como de su tribu. O sea, cuando él dice que era príncipe, era un principal, era un líder. No era príncipe de que le servían y tenía sirvientas y todo lo demás. No, ese es el concepto que nosotros tenemos. Cuando dice que era el príncipe de la tribu de Judá, es por su casa. Él era el líder de su casa y ahí fue elegido como líder para ir a investigar la tierra prometida. Entonces, pero ese atributo que se le había asignado a él era de que él era el líder tanto de los hombres de guerra de su casa paterna como de su tribu, así como la toma de decisiones y coordinar que las indicaciones que Dios les daba por medio de Moisés y de Josué fueran cumplidas en su comunidad, en su tribu y en su casa paterna. Entonces ya vemos que el perfil de donde viene Nabal ya le empieza a quedar un poco grande, ¿verdad? Y pasemos a nosotros también, porque nosotros tenemos que ir reflexionando, ¿verdad? Y meditando y agarrando la parte de nosotros. Números, capítulo 14, un capítulo más adelante, versículo 6. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, o diferente, o superior, dicen otras versiones, ¿verdad? Y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Y aquí empieza a formarse lo que realmente comprometió a Nabal y lo que debe de comprometernos a nosotros. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo voy a introducir a la tierra prometida y su descendencia tomará posesión de ella. Póngale ahí a Nabal, porque es la descendencia de Caleb. Y ese fue el problema de Nabal. Ese fue el problema de Nabal. Y si usted ya empezó a meditar y a reflexionar en lo que vamos a hablar, porque realmente la enseñanza de hoy es corta. Nabal venía de una descendencia, de un linaje especial. Especial. El hombre no era cualquier cosa. Entonces vamos poniendo cheque a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Abigail se casó con él, teniendo ella un perfil de princesa y siendo Nabal un hombre rústico? ¿Sabe qué pasó? Abigail vio linaje. Abigail vio linaje. Mis amadas hermanitas de visión de fe, jovencitas, vean el linaje. Vean el linaje. Las chiquitas no. Las que ya se puedan casar, vean el linaje. Todas son chiquitas, sí. Vean el linaje como Abigail.
Vean el linaje, de dónde viene. Dice Isaías, ¿verdad? Averigua la piedra de donde fuiste tomado, la roca de donde saliste. Tienes que averiguarla. Tienes que averiguarla. Y Abigail, pusimos el primer check, ¿verdad? Vio, indagó. No, este hombre es de buen linaje. Este hombre me va a sacar adelante. Este hombre va a ser mi sostén, me va a inyectar fe, me va a inyectar fuerzas. Pero como aquí la palabra ya es para hombre y mujer, ¿verdad? Dice hebreo. Para suavizarlo un poquito. Tenemos que ver nuestro linaje. Los hombres también. Tenemos que cuidar nuestro linaje. Tenemos que ver de dónde proviene. ¿De dónde proviene? Entonces, Nabal estaba montado sobre ese linaje, sobre esa descendencia. Y esa descendencia trajo sobre él una gran responsabilidad. Él pensó que el adquirir muchos bienes, el tener la vida resuelta financieramente, era todo. Era todo. Porque la promesa de Dios era que Dios los iba a bendecir. Que el Señor los iba a bendecir, les iba a entregar la tierra por posesión. Pero esa misma promesa del Señor también requería de él algo. También requería de él algo. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no significa de que tenemos todo así tan bonito, hermano. Tenemos que aprender obediencia, tenemos que aprender humildad, tenemos que someternos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces arruinamos el linaje ya no de un hombre. Empezamos a arruinar la imagen y semejanza de Dios que hay en nosotros. Entonces vamos amarrando Juan, ¿verdad? 3:16. Dice que de tal manera el Padre amó al mundo, nos amó a nosotros, que dio a su Hijo, para que todo el que cree, ¿verdad?, en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos nos gusta agarrar esa promesa como, ¡ay, gloria a Dios, qué bonito! Sí, pero ahí hay una alta expectativa que el Señor espera de nosotros. Yo ya te di a mi hijo. Eso es el estándar más alto, hermano. Más alto que ese don, que esa dádiva que el Señor nos dio, no hay. O precio más grande, más alto, no hay. Pero entonces, así también la exigencia, así es de ese tamaño, así es de ese porte. Entonces Juan 3:16 no solo es, hey, yo ya te di a mi hijo para que no perezcas como Nabal, con necedad, con insensatez en tu corazón. Y veamos un poquito el desenlace de don Nabal. Estamos en el capítulo 22. Versículo 4 nos quedamos. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel y visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. Mire qué respetuoso David. Y le diréis así, ten una larga vida, paz para ti, o shalom, shalom para tu casa y shalom para todo lo que tienes. Mire qué bendición con la que entra David. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros, le dice, y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te dirán, por tanto, dime que mis mozos hay en gracia, permite que mis mozos hay en gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Hemos llegado, le dice, en un buen día, porque estaban ellos de celebración. La palabra no nos dice qué es, pero si había celebración. Si el hombre tenía celebración en su casa era porque era un día festivo, era un día de fiesta. Pero entonces la situación aquí es que
el Señor va a enviar a sus enviados, a sus delegados, va a enviar su palabra a nosotros para ver si nosotros respondemos de la misma manera al amor con el que Él nos ha amado, con el mismo trato con el que Él nos ha tratado. Y de eso se trata la vida de Nabal. Sí, si usted quiere, esos 10 jóvenes son los 10 mandamientos, 10 encargos, pues, que le llegaron a la vida Nabal. Ama a tu prójimo como a ti mismo, si usted quiere ponerlo en palabras bíblicas. El hombre no amó a su prójimo, lo despreció, lo humilló, los trató lo peor. Y máxime aún en un día de celebración. En las fiestas del Señor, si usted las lee detenidamente, era para compartir. Y si no tienes, decía, para sacrificio de un cordero, pues entonces ahí va bajando, ¿verdad? Entonces un palomino, una torta. Si no tienes, entonces cereales. Y si no tienes, pues entonces ve quién te comparte, ¿verdad? Porque la otra orden era, el que tiene bastante, comparta. Alégrese con su familia y comparta. Y este hombre, todas esas ordenanzas las vio de menos. Ves que Naval no lo vemos como así, ¿verdad? Muy a la pasada, ¿verdad? Muy raspadito. ¿Qué pasó con Naval realmente? ¿Qué pasó con Naval? Entonces vamos a ir viendo, poniéndole cheque a la otra pregunta. ¿Por qué una mujer sabia se casó con un hombre insensato? Mire, las esposas siempre, en su mayoría de casos, van a ver en nosotros y nos van a tener fe. Muchas veces más fe que nosotros mismos, que la que nosotros mismos como hombres nos tenemos. Ya se los he comentado, ¿verdad? O sea, ellas son así. ¿Por qué? Porque en ellas está la sabiduría de Dios, es esa visión, y nosotros no la podemos negar, no la podemos obviar, no la podemos omitir. Muchas veces quizás nos sintamos mal, ¿verdad? Y ahí estoy exponiendo a los hombres. Pero Dios las hizo así. Y Dios nos hizo a nosotros así. Él sabe por qué. Porque la unión de esas dos funciones hace que el matrimonio camine bien. Entonces, este hombre Nabal, la última misericordia que el Señor tuvo para con la vida de él, para que se quitara esa insensatez, fue ponerle a su lado a la sabiduría. Y muchas veces nosotros desperdiciamos esa sabiduría de nuestro lado porque aparentemente nosotros decimos, no, pero financieramente estoy bien, no, pero económicamente estoy bien, no, que los hijos estudien, vayan a la universidad, ya van a tener tiempo de servir al Señor. Cuando ese tiempo venga ya, pues muy probablemente ya ni el amor a Dios esté dentro de ellos. Pero bueno, el asunto es que todas esas cosas empezaron a pesar en el corazón de Nabal. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas las cosas en nombre de David. Y entonces esperaron. Todo lo que les dijo David, todo eso le dijeron. Pero Nabal, versículo 10, respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. Mire cómo él mismo se contradice ahí, ¿verdad? Porque dice, ¿quién es David y quién es Isaí? Y luego dice, y hay varios, dice, siervos que hoy en día huyen de su señor. ¿Cómo sabía que David venía huyendo de Saúl? ¿Cómo sabía que David venía huyendo de la casa de Saúl? Ya lo sabía, pero en su misma necedad se empieza a hacer bola, ¿verdad? Como usted o como yo. Yo, cuando, mire, mi esposa muchas veces me acorrala y me dice, ¿y esta bolsa de churros qué hace aquí? No sé, mi amor. Era una basura que encontré en la calle y me la traje para botarla yo. No, hermano, ¿cuál cosa? Yo vi, me entró el deseo y me lo compré. ¿Y esto qué pasó? ¿Y por qué está haciendo aquí? No sé, mi amor. Sí sé.
Pero estoy como Nabal, ¿verdad? Queriéndole rehuir a la responsabilidad, queriéndole rehuir a las cosas. Y así lo encontraron a Nabal. Entonces empieza a decir, no sé quién es David, no sé quién es David, no sé quién es Isaí. Si hoy hay muchos siervos que hoy en día huyen de sus señores, bien sabía. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Era imposible, hermano, de que él no conociera quién era David. Primeramente porque ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Universal, que peleó con Goliat y lo venció. Si usted y yo lo conocemos, ¿cómo no hacer en ese tiempo donde el mundo era más chiquito y estaban ellos en el mismo país? Es como que aquí pase un hecho así extraordinario y nosotros no lo sepamos. Este hombre no quiere ser humilde, no quiere ser manso, no quiere devolver con reciprocidad el bien que el Señor le ha dado. Entonces los jóvenes de David, versículo 12, se volvieron por su camino y regresaron y hallaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada, y David también ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Y entonces viene uno de los criados y le dice a Abigail, ¿verdad? He aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor y él los desdeñó, él los trató mal, ¿verdad? Él en lugar de ayudarles, los maltrató. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, versículo 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo, y los puso sobre sus asnos. Yo he visto esto muchas veces aquí en la iglesia, porque yo aparentemente digo, Señor, no nos hace falta provisión en la casa y no sé qué, y de repente veo a mi esposa que viene con una bolsa de esto, con una bolsa de lo otro, con una bolsa de lo otro, y ¿de dónde? ¿Verdad? Si yo estaba como Nabal, si yo no tengo, ¿y de dónde voy a dar? Y Abigail viene y prepara la ofrenda, Mis amadas hermanas, ustedes son las delegadas de parte del Señor. No es que nosotros, por tacaños muchas veces, pero ustedes son las principales delegadas para ese oficio, para esa función. Mire, si cuando a mí me pregunta mi esposa, mira, y tal cosa, no le digo. O si no, me voy por el caballito blanco, la voy a orar. Para ver si es tiempo, si es el tiempo del Señor. Ahí sí me comporto como sacerdote, ¿verdad? Porque me conviene. Pero no, la función principal de las esposas es eso, de la mujer es eso, viendo a ver, ¿y de dónde? ¿Y esto? ¿Y de dónde sacamos? ¿Por qué? Porque hay un bien que el Señor nos ha dado, nos ha hecho tanto bien que no podemos, hermano, no podemos negarle lo que Él nos está pidiendo, porque eso es lo que Él espera de nosotros, altas expectativas. Si usted y yo hemos sido bendecidos con el Señor, con su palabra, tenemos que ver esa reciprocidad cuando el Señor nos requiera. Ver entonces, porque si no, estamos cayendo como Nabal, ¿verdad? Y sucedió que cuando ella cabalgaba con su asno, verso 20, y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo. De modo que nada se perdió de todo lo que es suyo. El famoso Juan 3:16 está resumido ahí, ¿verdad? Yo ya los protegí, yo ya los salvé, nada de lo que era de ellos se perdió. Dijo David, yo estuve con ellos para guardarlos, para salvarlos, para que no perecieran, para que nada de lo que era de él se perdiera. Pero este hombre me ha devuelto mal por bien. Y así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Mire la imprudencia de un hombre insensato, hasta dónde puede llegar las consecuencias.
Versículo 25. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal y la insensatez está con él. Hasta aquí, mire. Me imagino que esa fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Con Abigail. Digo, no, este hombre ya no tiene remedio, David. Ya no tiene remedio, no le hagas caso a sus palabras. No le hagas caso a sus palabras. Y muchas veces nosotros tenemos que ser esas Abigailes, ¿verdad? Y esos Abigailes que nos presentemos delante del Señor. No, Señor, mira, esa palabra que dijo mi esposa, esa palabra que dijo mi esposo, no, él no quiso decir eso, él quiso decir esto. Cubrirnos, interceder. Porque si ves, Abigail en ese momento está intercediendo, pero después agarra al hombre y le dice, mira, por esto y esto iba a pasar, porque tú hiciste esto y esto, fuiste negligente, no fuiste recíproco, no devolviste el bien que se te había hecho. Pero en el momento de estar en la presencia del Señor, mire, ella todavía con amor, ¿verdad? Es un coscorrón con amor, ¿verdad? Mira, rey, no le hagas caso a Nabal. Porque así como es su nombre, así ha actuado este insensato. No actuó como su linaje, ¿verdad? No actuó como su descendencia. No actuó como el linaje de donde él viene. Y muchas veces yo me he visto así en esa misma situación, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname porque no obré como un hijo tuyo. No mostré tu imagen ni tu semejanza. Entonces, intercediendo. Vemos a Abigail intercediendo. En lugar de ponerle el dedo, de criticarle, o sea, es un coscorrón así suavecito que le está dando delante de David. Ruego a mi Señor que no le haga caso a este hombre indigno, porque conforme a su nombre, así es él, indigno. ¿Y por qué le decía al Señor indigno? ¿Sabe por qué? Porque Nabal se puso en una posición que ya no era digno de la bendición del Señor. Cuando usted y yo nos ponemos en esa actitud de no devolverle al Señor de su bien, no ser agradecidos, de su bondad, de su misericordia, entonces de pasar a ser dignos de su bendición sobreabundante, nos pasamos al lado de Nabal y entonces le dice, este hombre es indigno, no le hagas caso, es indigno, qué tremendo, mire, eso me golpeó a mí. Porque muchas veces yo he estado quizás diciéndole al Señor, Señor, provéeme, Señor, dame. Maldito. ¿Será que te me ha salido del guacal un poco y ahorita mi bendición te va a afectar? Y mi bendición te va a arruinar, te va a echar a perder. Y entonces tengo que decirle, Señor, no, límpiame, limpia primero mi corazón, limpia mi pensamiento primero. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tu bendición me haga daño. Como este Nabal, ¿verdad? Llegó a un punto en el que la bendición, la prosperidad para él, lo convirtió en un hombre indigno, porque no siguió el bien ni la misericordia, no hizo el bien ni la misericordia. Entonces le dice, así como su nombre, que se llama Nabal, la insensatez está con él. Mire qué tremendo que teniendo en su casa la sabiduría, la insensatez caminaba con él. ¡Ja! Mas yo, tu sierva, le dice, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Yo no los escuché. Si yo hubiera escuchado esa palabra, si yo hubiera escuchado lo que tú requerías, yo lo hubiera hecho. Eso es lo que le está diciendo a Abigail. Ahora pues, Señor mío, vive, Señor, y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva. Le dice, mire, todavía, hermano, echándose la culpa a ella. ¿Cuántas veces nuestras esposas han tenido que hacer eso, hermano? Cargar con cosas que no les corresponden a ellas. O muchas veces nosotros como hombres también, ¿verdad? Para que los hermanos también nos vayamos ahí un poco alentados. Pero aquí le dice a Abigail, te ruego pues que perdones la ofensa de tu sierva. Mire, ¿qué ofensa había hecho esta mujer? Porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Mire, esta mujer sabía
que David iba a ser el rey. Sabía que iba a ser el rey. Su sabiduría no era terrena, no era buena para negocios, no era buena para vender tortillas, no era buena para hacer pupusas, para vender tamales. No, eso no era, y no erradicaba su sabiduría. Su sabiduría era que ella podía entender la palabra del Señor, sus promesas. Y yo sé que tú eres un hombre que tiene promesa, le dice. Y este hombre necio se perdió la bendición de atender al rey. Ay, hermano, ¿cuántas veces nos hemos nosotros perdido la bendición de atender al rey en nuestros hermanos? Porque nos creemos, ¿verdad? Que no, yo estoy bien, hermano, yo financieramente estoy bien, yo de salud estoy bien. Se recuerda lo que le dije con mi esposa el año pasado. Gracias, Señor, le dije, porque yo estoy sano, soy un hombre saludable y todo. Nada le costó al Señor, mire, que yo me fuera de cabeza. Y la libré bien barato. Bien barato, porque pudo haber sido algo peor. Pero estamos como Nabal. Estamos como Nabal. Y esta mujer, mire, que el Señor quiera que mis hermanas del Ministerio Ana puedan irse como Abigail. Señor, ¿a dónde está tu bendición? Señor, yo sé que este es tu tiempo. Yo sé que esta es la tierra donde tú quieres que yo eche mi semilla. Y este Nabal, ay, perdónalo, ya voy a hablar yo con él, díganle. Ya no voy a hablar yo con él. Ya le va a caer conmigo, exactamente. Y ahora permítele, dice, que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor de tu Dios. Y le empieza a dar una bendición. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará ni pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Que mire esta mujer, qué sabia. Y entonces lo agarra por lo espiritual, mire, porque cuando sea rey, le dice, no vas a tener el remordimiento de que hiciste el mal en esta ocasión, le dice. Vas a estar bien delante del Señor, tu conciencia no te va a estar ahí culpando, no te va a ir. Mire, esta mujer es todo, mire, todo, por todos los lados se lo ganó a David. ¿Cómo no se iba a enamorar este hombre de ella? Y entonces David le dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme, y bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, le dice, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte el mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Ay, hermano, qué tremendo. Y cuando David supo que había muerto Nabal, dijo, bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal. Y entonces David dice, ay, Señor, de la que me libraste, ¿verdad? Porque tú tomaste acción en lugar de yo hacerlo con mis manos. Él ha defendido la causa y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces envió a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y entonces ahí ya termina la historia. Con Abigail, la sabia, ya desposada con el rey, ¿verdad? Con el rey. Nabal pasó por alto que había una alta expectativa, que se esperaba de él una actitud diferente, un actuar diferente. ¿Por qué? Porque hay una alta expectativa. Si el Señor ya nos bendijo con toda bendición, dice su palabra, Él espera de nosotros que actuemos en reciprocidad a ese amor, a esa bondad. ¿Por qué? Porque hay una alta expectativa de parte del Señor. El Señor quiere que nosotros respondamos a esa bendición que hay dentro de nosotros, que hay dentro de nosotros. Y entonces el Señor ponía toda esta palabra. Ya viste cómo
cómo fue obrando ese proceso, cómo fue obrando ese milagro. Todavía le falta un montón, hermano. El Señor espera de nosotros que actuemos conforme a nuestro linaje, conforme a nuestro linaje. Para eso el Padre envió a su Hijo, para darnos junto con Él todas las cosas, pero también darnos con Él una responsabilidad de amar su palabra y de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque con estos ejemplos, Padre, tú hablas, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has dejado, Señor, estos testimonios, Señor, de vida sobre lo que no tenemos que hacer y lo que sí debemos de hacer, Señor, sobre lo que tenemos que cuidar, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, que siempre haya, Señor, en nosotros esa voz de alerta, Señor, esa voz, Señor, que nos vuelva a redireccionar, que nos vuelva, Señor, a equilibrar, que nos vuelva, Señor, a poner en la senda correcta, en hacer tu voluntad, Señor. No nos dejes, Padre, que nunca se aparte, Señor, ese espíritu, Señor, de dentro de nosotros, Señor, que nos convenza, Señor, de justicia, de juicio, de pecado, Señor, que podamos, Señor, como dice tu palabra, que en tu luz, Señor, veamos la luz donde caminar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber depositado en nosotros, Señor, un gran tesoro, como dice tu palabra, en estos vasos, Señor, de barro, en estos vasos, Señor, humanos, mortales, pero tú, Señor, sabes, Señor, que has dispuesto para nosotros, Señor, todas tus bondades, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor, que tu palabra siga sustentando nuestras vidas, siga sustentando nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre por ser fiel, Señor, en esta casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder darte, Señor, para que todo, Señor, siga funcionando, Señor, correctamente. Señor, trae sobreabundancia a nuestros corazones, Señor, abundancia financiera, abundancia económica, de palabras, Señor, que sea una paz integral, Señor, una shalom, Señor, en esta casa, Señor, y sobre la vida de cada uno de nosotros. Gracias, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.